En cada dispensación se vuelven a revelar o se dispensan verdades del Evangelio para que la gente de ese periodo no dependa totalmente de dispensaciones pasadas para conocer el plan del Padre Celestial. Una dispensación del Evangelio es un periodo en el que la autoridad del sacerdocio, las ordenanzas y el conocimiento doctrinal necesarios se encuentran en la tierra a fin de llevar a cabo el plan de salvación del Padre para sus hijos. Se establecieron dispensaciones del Evangelio mediante Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Jesucristo, José Smith y otros. Para establecer una dispensación es esencial un siervo autorizado de Dios, cabeza de la dispensación, que posea y ejerza la autoridad y las llaves del santo sacerdocio. El primer siervo a quien Dios dispensó la verdad y autoridad fue Adán. Como profeta, Adán dispensó la verdad a sus descendientes. Sin embargo, durante la vida de Adán y después de su muerte, las personas se rebelaron y se opusieron a los mandamientos de Dios. Cuando se apartan de la verdad del Evangelio, se llama apostasía. Debido a ese estado, el Señor con amor llegó a ellas llamando a profetas y dispensando las bendiciones del Evangelio nuevamente. Después de ese primer periodo de apostasía, el Señor llamó a Enoc como profeta y le dijo que enseñara al pueblo. El pueblo de Enoc logró ser puro de corazón y fue llevado al cielo. Tristemente, muchos otros que quedaron en la tierra continuaron en apostasía. En la época de Noé, el pueblo era tan violento y malvado que Dios limpió la tierra para que las nuevas generaciones tuvieran una oportunidad justa de seguirlo. Lo que significaba que se podría enseñar el Evangelio a los niños y a las familias. Aún así, muchos que vinieron después de Noé con el tiempo cayeron en la apostasía y escogieron vivir sin el agua viva de Jesucristo en su vida. A causa del amor de Dios, Él reveló o dispensó la verdad otra vez a Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Con el tiempo, los israelitas se alejaron de Dios. Durante ese tiempo, ellos estuvieron esclavizados en Egipto. El Señor empezó una nueva dispensación al llamar a Moisés para proclamar su evangelio y guiar a los hijos de Israel fuera de Egipto hasta la tierra prometida. Muchos de los israelitas rechazaron a Moisés y a los profetas que vinieron después de él, así como las verdades que enseñaban. Así las personas cayeron en la apostasía y vivieron sin las bendiciones del Evangelio que podrían haber disfrutado. Nuevamente, muchos en el mundo tuvieron sed del agua viva de Dios. Con gran amor, Dios envió a su Hijo unigénito en el meridiano de los tiempos. El Salvador organizó su iglesia y dio autoridad a sus apóstoles para predicar su evangelio. Efectuó una expiación perfecta por toda la humanidad. Después de la muerte de Cristo y de sus apóstoles, la autoridad del sacerdocio y muchas verdades del evangelio se perdieron, provocando una sequía espiritual que se llamó la Gran Apostasía. Algunos la llaman el oscurantismo. Para finalizar esta larga sequía, el Padre y Jesucristo se aparecieron como respuesta a la oración de un joven, José Smith, para abrir esta gran y última dispensación. Mensajeros angelicales restauraron las llaves y la autoridad del sacerdocio. El Libro de Mormón salió a luz como testigo adicional de Cristo y como evidencia de que Dios nuevamente otorga su agua viva a sus hijos en la tierra. Como declaró el apóstol Pablo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios reunirá tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos y hermanas, vivimos en una dispensación verdaderamente peculiar. La dispensación del cumplimiento de los tiempos es distinta o única, porque no terminará en apostasía. En nuestra época, Dios ha restaurado o restaurará todo lo que fue revelado antes. Vivimos en una época de revelación continua, una época de recogimiento y preparación
para la segunda venida del Señor Jesucristo. Dios ha reservado espíritus para esta dispensación que tienen el valor y la determinación de afrontar el mundo y todos los poderes del maligno. Ha enviado estos espíritus durante esta generación a fin de establecer los cimientos de Sión para que nunca más sea derrocada y para levantar simiente justa que honrará a Dios y que lo honrará de forma suprema y será obediente a Él en toda circunstancia. Qué privilegio es escuchar la palabra de Dios mediante sus profetas vivientes. En vez de experimentar sequía, podemos beber abundantemente de la fuente de verdad. Y al compartirlo con los demás, ayudamos a difundir la verdad en todo el mundo. Imaginen el impacto que podemos tener si cientos de miles y millones de miembros de la Iglesia restaurada del Señor contribuyen de maneras aparentemente insignificantes a la crecida de las aguas. Ruego que nuestros muchos esfuerzos, pequeños e individuales, produzcan una lluvia constante de rectitud y de verdad que gradualmente se convierta en una multitud de arroyos y ríos y que al final se convierta en un diluvio que inunde la tierra.